Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Informa TV hoy jueves 4 de abril del año 2013. Hoy veremos que según el INEGI los mexicanos se sienten más seguros. En otra información veremos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila cumple hoy 51 días sin presidente. En otras noticias, registra la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora un saldo blanco en esta Semana Santa. En materia internacional veremos que sentencia de Saudí que ordena dejar parapléjico a un hombre. En información a nivel Iberoamérica veremos que aprueban en Uruguay la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Antes de dar inicio a la información en materia de derechos humanos a nivel nacional, me permito recordarles que hoy, 4 de abril, según el Organismo de Naciones Unidas, es el Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas. Ahora sí damos entrada a nuestra información nacional. Continuando con esta información a nivel nacional, le informo que este próximo 8 de abril, Informa TV, su noticiero de derecho humanista, iniciará con una nueva sección denominada Derechos Humanos en la Web, la cual tiene como objetivo presentar lo más relevante en materia de derechos humanos que transita en Internet, como lo son los cortometrajes, los spots derecho humanistas, cápsulas, entre otros géneros que puedan reproducirse a través de las redes sociales. Este nuevo espacio para los derechos humanos estará a cargo de mi compañero Aldo Núñez y este programa permitirá la interacción con los usuarios de la red por medio de nuestras cuentas oficiales de Facebook y Twitter, por lo que esperamos sus comentarios y sus sugerencias. Por lo tanto, les sugiero que no se pierda Derechos Humanos en la Web a partir de este próximo lunes 8 de abril y no olvide interactuar con nosotros a través de Twitter en la cuenta de este noticiero que es @informatv_dhnet. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México efectuará un rally de derechos humanos este próximo 26 de abril, en el cual participarán por lo menos 400 estudiantes de primaria y secundaria provenientes de toda la entidad. Este evento tiene el propósito de fomentar el compañerismo, el aprendizaje de los derechos fundamentales, la equidad de género y la no discriminación. Por su parte, María del Pilar Estrada, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, indicó que en lo que va de este año 2013 ya se han llevado a cabo 3 eventos de esta naturaleza. En el primer ejercicio fue en el municipio de Tonatico, al que acudieron estudiantes de diversas secundarias ubicadas en esa entidad. Debido a que integrantes de la organización tabasqueña Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual, conocida como TUDISEX, fueron retenidos en Paraíso, municipio de Tabasco, por un hombre el que se hizo pasar por elementos de seguridad pública y les impidió a este grupo el reparto de anticonceptivos como los condones. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad ya se pronunció en contra y notificó que iniciará de oficio una queja por este hecho. Recordemos que este evento sucedió el pasado viernes 29 de marzo, cuando integrantes del TUDISEX acudieron a la playa del Caracol en el municipio de Paraíso, esto en Tabasco, para repartir 10,000 condones que la Secretaría de Salud del Estado les entregó como parte del trabajo en prevención del VIH que realiza esta organización civil cada año. Más de 50,000 sonorenses fueron orientados por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante la Semana Santa y hasta el momento el organismo Derecho Humanista registra un saldo blanco para esta temporada vacacional.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Raúl Ramírez, informó que en los puntos establecidos y en los recorridos realizados por el personal de la comisión solo se ofrecieron asesorías e información. Además, dijo, también se logró entregar volantes que tenían los números y las direcciones de las oficinas regionales establecidas en todo el estado de Sonora. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país publicó que en marzo del año 2013 el índice de percepción sobre la seguridad pública aumentó a un 10.1%. El índice de la seguridad se construye a partir de 5 indicadores parciales. 2 de ellos se basan en la percepción sobre la seguridad personal actual y la esperada dentro de un año. Otros 2 consideran la opinión sobre la situación actual de la seguridad pública en el país y la esperada dentro de un año. Y el 5º punto refleja el grado de confianza que tiene el entrevistado o entrevistada al caminar solo o sola entre las 4 y las 7 de la tarde por el rumbo donde esta persona vive. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila hoy cumple 51 días sin un presidente que dirija las acciones del organismo y en su lugar se encuentra operando un titular interino. Recordemos que desde el pasado 13 de febrero que Armando Luna Canales dejó su cargo como ombudsman para integrarse al gabinete del gobernador Rubén Moreira como secretario de gobierno. Las riendas del organismo autónomo fueron tomadas por el visitador general en turno, Federico Garza Ramos. Bueno, vale la pena destacar que el organigrama que transparenta la comisión no señala que ya tiene un nuevo presidente interino. Sin embargo, en el directorio de servidores públicos sí aparecen correctamente los cambios realizados. En Chihuahua, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, conocido como CEDEM, exige al nuevo gobierno federal que investigue y resuelva las agresiones, los atentados e incluso los homicidios de los que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos y además se les explique cómo les protegerá. En entrevista con Ruth Sierra, quien es abogada del área internacional del CEDEM, dijo que esta exigencia es el punto central de las reuniones y mesas de trabajo que se llevaron a cabo en días pasados con el titular de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en conjunto con funcionarios estatales e integrantes de este mismo Centro de Derechos Humanos. Asimismo, informó que en conjunto demandaron que las medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por la misma Corte, se implementen efectivamente. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán dio a conocer que ha recibido este año 2013 28 quejas en contra de la Secretaría de Salud del Estado y 16 contra autoridades prestadoras de servicios de salud federal. Lorenzo Corro Díaz, director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento del organismo, dio a conocer que estas quejas se dan por concepto de una inadecuada atención médica, una negativa en la atención médica, negligencia y además por discriminación. En el caso de la negligencia médica explicó que estas no siempre son debidas al doctor. Desafortunadamente, las condiciones en las que vive también mucha gente, dijo, no abonan para que se les dé el tratamiento o seguimiento médico en sus hogares. Trato cruel, inhumano o degradante y detenciones arbitrarias son las causas de más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se generan en Tamaulipas. Un reporte de la dependencia señala que la entidad tamaulipeca tiene 94 quejas producidas contra instancias de seguridad, salud y educación principalmente, lo que ubica al Estado entre los 4 primeros donde más se violan las garantías individuales. Cabe destacar que en el documento Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabiliza en 94 quejas
que sucedieron en Tamaulipas tan solo en el mes de enero hasta febrero de este presente año. Bien, es momento de hacer una pausa. No se despegue, que tenemos más información para usted. Conozcamos ahora lo más relevante que sucede en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. Este pasado martes, el Senado uruguayo aprobó con 23 votos a favor y 8 en contra un proyecto de ley de matrimonio igualitario que legaliza el casamiento entre personas del mismo sexo. La normativa presentada por el gobierno del presidente José Mujica deberá volver ahora a la Cámara Baja, de donde proviene, para que se acepten las últimas modificaciones. Esta ley será definitiva a partir del próximo día 10 de abril, cuando la revisará la Cámara Baja, en la cual los diputados deberán pronunciarse a favor o en contra de los cambios impuestos por los senadores al texto original. La banda británica The Cure promoverá la nueva campaña de Amnistía Internacional Mi Cuerpo, Mis Derechos en su gira por 8 conciertos que dará en América del Sur, incluyendo el que realizará este próximo 17 de abril en el Estadio Nacional de Lima, Perú. La iniciativa intenta poner en relieve las barreras que enfrentan las y los jóvenes en el mundo a la hora de acceder a los servicios básicos de salud e información acerca de sus derechos sexuales y reproductivos. En la gira The Cure, Amnistía Internacional tendrá un stand sobre la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, y ahí estará animando a los y a las seguidores de la banda a participar dentro de ella. De acuerdo a estadísticas de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos de Honduras, los penales del país tienen una deficiente asistencia sanitaria. Solo en la mitad de las 24 cárceles del país hay médicos para atender a 12,000 reos que tienen diversas enfermedades como VIH y SIDA, tuberculosis, cáncer, diabetes, epilepsia y trastornos mentales. Según el Manual de Buenas Prácticas Penitenciarias de Honduras, el Estado debe proveer en forma obligatoria las oportunidades necesarias para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a servicios integrales de salud. Al menos 3 personas murieron y otro resultó herida en diferentes ataques perpetrados este miércoles contra unidades de transporte público de Guatemala, hechos que las autoridades del país atribuyen a las pandillas juveniles. Recordemos que en lo que va de este año, según las estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, más de 75 personas han sido asesinadas en el país en sucesos relacionados con ataques al servicio de transporte público. La Delegación Asturiana de Verificación manifestó que después de hacer una revisión sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, sigue siendo grave debido a que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. En ese sentido, se indicó que los defensores siguen siendo víctimas de persecuciones y estigmatizaciones en varias regiones del país, por lo que se han registrado en los últimos meses cientos de amenazas en contra de su integridad personal y trabajo. Bien, esto es todo en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. Vamos a hacer una pausa, pero le recomiendo que no se despegue su monitor, que aún tenemos más información para usted. Estamos ahora de regreso para ver lo que sucede a nivel internacional.
Este martes, la organización Save the Children dio a conocer que el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se unió a la causa para combatir la desnutrición y el hambre en Guatemala. De tal forma que Cristiano Ronaldo se ha convertido en embajador de este grupo desde el mes de marzo. El rol de la estrella de fútbol es apoyar acciones para combatir el hambre en Guatemala y fomentar la actividad física y alimentación sana. Recordemos que según los datos del gobierno guatemalteco, el 49.6% de los niños menores de 5 años en aquel país padecen desnutrición crónica. En otras noticias, le informo que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó de manera casi unánime el Tratado de Armas, el cual prohibirá a los Estados miembros transferir armas convencionales a países donde se sabe que usarán estas armas para cometer o facilitar genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Por su parte, el director de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico, explicó que este convenio internacional servirá como método preventivo a las violaciones de derechos humanos en territorio nacional por parte de autoridades y será coadyuvante para la construcción de una nación que vigile el cumplimiento de las garantías individuales. Refugiados eritreos secuestrados en Sudán son violados, golpeados, encadenados y a veces asesinados después de ser transportados contra su voluntad hasta la península del Sinaí egipcio, donde ellos viven cautivos con la esperanza del pago de un rescate. Así lo afirmó este miércoles Amnistía Internacional. En un nuevo informe, el organismo no gubernamental afirma que recibió numerosas informaciones desde el año 2011 acerca de secuestros en el campo de refugiados eritreos de Chagaraf en el este de Sudán. Según Amnistía Internacional, estas personas son sometidas a actos de violencia extrema durante su cautiverio, incluyendo la violación sexual. El jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica, México y el Caribe, Antonio Luigi Mazzitelli, alerta sobre la mutación del crimen organizado en México, cuyas actividades pasaron del mero tráfico de droga a establecerse como un contrapoder. Mazzitelli explica que los grupos delincuenciales que operan en México ahora combinan el narcotráfico con la extorsión, el secuestro y otros delitos y gradualmente evolucionan, controlando así un territorio y empezando a autofinanciarse con las rentas obtenidas en la zona que logran controlar. En otra información, en Israel el joven Nathan Blanc, recibió este martes su octava condena desde que el pasado mes de febrero se negó a ir a la milicia, aduciendo motivos políticos. En concreto, dijo su oposición a la ocupación israelí en Cisjordania. Recordemos que en Israel el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, 3 años de servicio para los hombres y 2 para las mujeres. Y declararse objetor de conciencia implica ser tratado como un criminal la mayoría de las veces. Después de una fuerte temporada de tormentas que dañó los cultivos en Haití, cada vez son más las personas que no tienen suficientes alimentos para comer, así lo advirtió ayer Naciones Unidas. El Departamento Humanitario de la Misión de la ONU en la nación caribeña, donde viven 10 millones de personas, informó en su boletín mensual que se ha logrado registrar un incremento en la malnutrición en algunas áreas. Asimismo, señala que al menos 1 de cada 5 hogares se enfrenta a la falta de alimentos a pesar de los esfuerzos por reducir el hambre. Recordemos que Naciones Unidas ha reportado que más de 1.5 millones de haitianos están en riesgo de desnutrición a consecuencia de los cultivos perdidos por el huracán Sandy. En otras noticias, el Amnistía Internacional condenó la sentencia de un tribunal saudí, según la cual un joven deberá quedar parapléjico como castigo por un delito que cometió hace 10 años y que dejó a la víctima en silla de ruedas.
El Grupo de Defensa de los Derechos Humanos dijo que se ha publicado en los medios que Ali Al-Jawar, de 24 años, lleva ya 10 años en prisión esperando a ser paralizado quirúrgicamente, a no ser que su familia pague 1 millón de riyales saudíes, es decir, unos $210,000 a la víctima. Recordemos que el diario The Saudi Gazette publicó la semana pasada que Jawar apuñaló a un amigo de la infancia en la columna vertebral durante una pelea hace una década, lo que dejó a la víctima paralizada por debajo de la cintura. Y por último, pero no menos importante, con eso terminamos nuestro noticiero de hoy. El día de ayer, la Organización de Naciones Unidas criticó una reciente enmienda de la Constitución de Hungría que autoriza a las autoridades nacionales y municipales a prohibir dormir en espacios públicos y criminaliza a las personas sin hogar. Esta reforma fomenta los prejuicios e impide el disfrute de los derechos fundamentales por parte de las personas que no tienen hogar. Así lo señaló la relatora especial de la ONU sobre la pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda. Ante este escenario de la prohibición de que las personas puedan dormir en lugares públicos, Naciones Unidas urgió al gobierno húngaro a retractarse de esta modificación constitucional. Bien, es todo por hoy. Los esperamos mañana con más información, esperando que ustedes tengan hoy un excelente día.